Es curioso cómo la memoria actúa, algo que en teoría debería ser inamovible, a veces se contorsiona y moldea de formas que es difícil de describir o comprender. Aunque muchos sucesos de mi infancia resultan borrosos, uno muy en particular siempre llega a mi mente cuando me quedo divagando. En mi primaria, como parte de las clases, tenían un salón de computación, nada especial, un montón de computadoras viejas que apenas podían abrir el buscaminas, y entre los programas que había, estaba uno que marcó la infancia de muchas personas. Mi primera Encarta. Me gustaba quedarme ahí divagando buscando lo primero que me viniera a la mente, cosas del interés de un niño de 7 u 8 años, o eso creo, ya ni siquiera recuerdo la edad que tenía. Un buen día, como si de un error se tratara, llegué a un programa, simplemente abriendo cosas al azar y de la nada, me encontré en un templo japonés, un modelo 3D rudimentario en el cual me podía mover, con limitaciones, pero podía. Ahora en perspectiva no recuerdo cómo llegué ahí, cómo pude abrir ese programa que se sentía extraño, o sea, no había NPCs, la música se repetía en un bucle tan monótono que incluso parecía desaparecer en el ambiente, no había amenaza alguna, y aún así, había una sensación, muy en el fondo, de que algo malo estaba al acecho. Como cuando esperas un screamer, o simplemente ver algo moviéndose en el fondo, pero nada pasaba. En aquel programa, en aquel momento estaba solo yo, y un montón de píxeles que se amontonaban uno sobre otro formando un espacio vacío, con un funcionamiento tan mecánico, que parecía muerto. Este recuerdo me hizo realizar una búsqueda ya en mi adultez, y para mi sorpresa no fue difícil. Aquel programa era Encarta, una versión más avanzada de mi primera Encarta, y lleno de nostalgia y curiosidad busqué vídeos de estos recorridos virtuales y son exactamente como los recordaba, inmensas extensiones de nada con letreros que daban información, pero más sorprendente fue ver la sección de comentarios, y encontrarme con gente que compartía este sentimiento de extrañeza, de vacío, como si fuera un lugar familiar a través de la ficción, pero que al estar ahí se siente anormal, como si algo no terminara de encajar, algo que es difícil de explicar, pero que sentirlo es extraño, como un recuerdo torcido. El término liminal en sí mismo se relaciona a la transición de algo, a cruzar un umbral metafórico en un evento ya sea cotidiano o especial. A lo largo de su vida, el ser humano pasa por una infinidad de transiciones, algunas incluso parecen invisibles, el paso de la niñez, la adolescencia y la adultez, una mudanza, iniciando por el poner tu vida en una caja, viajar y llegar a tu destino, o el día que da paso a la tarde y eventualmente a la noche. El etnógrafo y folclorista francés, Arnold van Gennep, nos habla en su libro, Ritos de Paso, sobre la percepción que muchas sociedades tienen acerca de los rituales que marcan el paso del tiempo y las fases de la vida de un individuo. Un ejemplo de esto es el llamado ritual de las hormigas bala, llevado a cabo por la tribu Saterema-We, del Amazonas, donde el muchacho que quiere pasar a la etapa de la adultez tiene que meter sus manos en unos guantes repletos de esta especie de hormiga, las cuales picarán al joven. Recordemos que su picadura duele tanto como un plomazo, pero este no tendrá que demostrar ningún dolor y muy por el contrario tendrá que cantar y danzar soportando cada picadura. Del mismo modo, aunque con diferente esencia, las sociedades más modernas han creado distintos rituales de transición que, si bien son menos rudos, cumplen la función de marcar el paso de un individuo en el viaje de su vida. Cuando te gradúas de la primaria, dejas de ser un niño y te conviertes en un adolescente. Cuando sales de secundaria, dejas la adolescencia y te conviertes en un adulto joven, y una vez cruzas esa etapa ya eres un adulto. La liminalidad, por más natural que sea, se vive y se siente de forma muy singular en la experiencia humana, y es que al final somos seres que, paradójicamente, valoramos más la estabilidad que el cambio. Tienes que ser completamente algo para estar en paz, o de lo contrario inevitablemente estarás incómodo, siendo más algo que se vive que un algo que se describe, como estar en un lugar en el que quizá no sea tiempo de estar.
Algo a destacar es que, en sí mismo, la liminalidad ha tenido una evolución peculiar en el imaginario colectivo, principalmente en cómo se percibe a través del Internet, ya que no nos hagamos, el término liminal en sí mismo ya es inherentemente parte de los backrooms y toda esta estética medio extraña, y es que los espacios liminales llegaron para sacudir las percepciones estéticas convencionales, pero, ¿por qué nos llegan a incomodar estos lugares que en teoría no deberían ser la gran cosa? Dos ideas me llaman particularmente la atención. El antropólogo Mark Auge propuso en su libro, Los no lugares, la idea de que hay lugares que están enteramente hechos para no permanecer mucho tiempo, lugares en los que haces algo y sales inmediatamente después de terminar, no creados para formar un lazo emocional o para que signifiquen algo más allá de el lugar por el que tienes que pasar. Entre estos lugares, normalmente repletos de gente, se encuentran los aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, hoteles, un poco escuelas, entre otros, zonas cuya esencia es estar ocupadas, y una vez cierran o son abandonadas, es inevitable sentir que algo no encaja, no cuadra, como si esa transición o función de alguna forma se hubiera visto alterada. ¿Por qué? ¿Qué es una escuela sin alumnos? ¿Un centro comercial sin compradores? ¿Qué es un hotel sin nadie que esté ahí? Solo lugares, algunos puede que ocultan historias que nadie creería, pero sin conocerlas solo son eso, construcciones vacías, como simples cascarones. Por otro lado, el valle inquietante es esa idea ya bien conocida, que plantea la incomodidad ante aquello que trata de imitar lo conocido, en un inicio la apariencia humana, pero, ¿y si llevamos dicha idea a la arquitectura? Entonces se crean estos lugares que parecen cálidos y vivos, pero que inevitablemente se sienten cadavéricos, carentes de alma y de vida, básicamente, reconocer el patrón rechazando la anomalía. De dicho modo y tomando como ejemplo los backrooms, son lugares que en teoría son normales, pero que inevitablemente se sienten mal, en un inicio no aterradores, pero sí extraños, como si fuera algo que trata de hacerse pasar por un lugar acogedor, pero se siente tan alterado que incomoda, como si algo que no es humano, llámese inteligencia artificial, llámese alienígena, tratara de crear un espacio cómodo, un espacio del que ha escuchado pero que nunca ha visto, y por eso su recreación se siente anormal, y es donde la mente actúa rellenando huecos, porque alguien quisiera hacer algo que se vea cómodo. ¿Qué es lo que oculta? Porque a veces la respuesta más aterradora no es la que se dice, es la que uno mismo crea. Del mismo modo, esta idea de lo liminal no solo se transmite en lo que vemos, sino en lo que oímos. Es por eso que el cambio de ritmo o atmósfera resulta por momentos incómodo. La mayor muestra de esto es un fenómeno curioso, y es que en Internet hay todo un grupo de gente que afirma que de niños les aterraban los créditos de distintas series animadas, y aunque llama la atención, por ejemplo, la del increíble mundo de Gumball, porque seamos realistas, si es una canción medio incómoda, otros casos como el de Bob Esponja no resulta nada fuera del otro mundo a simple vista, pero es que al verlo por sí mismo es simplemente eso, créditos, unos créditos que rompen con la monotonía de ver al bobo, naco, y estúpido de Gumball, y pasan a señalarte que ese momento de risas y felicidad ya acabó, y ahora sigue otra cosa, puede ser buena, puede ser mala, pero sigue algo más que puede ignorar por completo el patrón que tu cerebro infantil ya creía conocer, ya que como con la arquitectura, lo que incomoda no es la aparición repentina, sino la ruptura y extrañeza de la monotonía, cuando el patrón que reconoces simplemente falla. Esta ya es una idea más personal que he formado, y es que creo que la clave del por qué lo liminal, en general, nos resulta extraño, es porque nos incomoda y aterra la idea de la transición, y un poco la del olvido o abandono, de la inestabilidad, como pararse sobre arenas movedizas y quedarse quieto. A su vez también resalta la falta de humanidad, o el recuerdo de lo que alguna vez fue, y es ahí lo que me resulta interesante. Quizá los espacios liminales incomodan por eso, porque les falta humanidad, como si la esencia de lo que somos fuera algo tangible aun cuando no se puede tocar, y es más fascinante cuando pasamos esto a la arquitectura, pues en el caso de los no lugares lo que incomoda es, válgame la redundancia, la falta de humanidad que tienen, como si se manchara o se desfigurara la idea o el recuerdo de lo que alguna vez fueron estas zonas repletas de gente.
Esto es una alerta de spoilers, por si no has visto la película de los Backrooms, yo solo aviso. En la película se plantea la idea de que los backrooms son un lugar que recuerda, pero así como la mente humana, algunas veces este recuerdo falla, se altera. ¿Recuerdas a tu mascota de la infancia? ¿Era un perro o un gato? ¿Recuerdas el color de su pelaje? ¿El color de sus ojos? ¿El lugar donde se solía acostar? Si a alguna de estas preguntas respondiste que sí, puedes estar seguro de ello. Del mismo modo, puedes estar seguro de que en tu escuela había tantos niños como recordabas. O si alguna vez viste otros huéspedes en el hotel en el que te hospedaste. Porque si no los hay o hubo, puedes estar seguro de que existieron. Al final, en el transcurso de la vida y sus umbrales y liminalidades, es inevitable dejar cosas atrás, momentos, recuerdos, y si de alguna forma estos siguen en nuestra mente, solo será en forma de una vaga idea distorsionada. Al final lo liminal, ya sea en el espacio social o arquitectónico, es una falla en la memoria, cuando lo que crees conocer se altera de tal forma que prácticamente ha dejado de ser un recuerdo estable, y en un ámbito social no es necesariamente malo, al final solo es una transición, una etapa más de la vida, un recuerdo que está condenado a moldearse como arcilla, ya sea para bien o para mal. Y en cuanto a los espacios liminales, pues son una gran fuente de terror para cualquier escritor, al final creo que muestran aquello a lo que el ser humano más le teme, no sentirse cómodo en un lugar que debería ser seguro. Quítale la seguridad al hombre, y no le quedará ni su mente. Así que pues nada, en conclusión. Puta, hice una mezcolanza de temas. Bueno, de todos modos estos vídeos son los que menos vistas tienen, así que ni pedo. Hasta luego.